A veces ocurren cosas que van más allá de lo que la mente humana puede comprender, y a veces suceden justo dentro de tu propia casa. Todo comenzó la noche en que Mariana dejó de responderme. Vivíamos en las afueras de Leipzig, en una casa antigua heredada de sus abuelos. Tenía paredes gruesas, pisos de madera que crujían al caminar y un sótano que olía a humedad y silencio. Nada parecía fuera de lugar, hasta que ella desapareció. Al principio pensé que se trataba de un simple malentendido. Mariana solía tomarse tiempo para sí misma. A veces desaparecía un par de horas, pero esa noche no volvió. No respondió a mis mensajes. No contestó las llamadas. Su celular sonaba, pero nadie lo tomaba. Y lo peor de todo, su coche seguía estacionado frente a la casa. Llamé a la policía. Dijeron que debía esperar 24 horas, que tal vez se había ido por voluntad propia, que no me preocupara. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Mariana nunca se habría ido sin decirme nada, nunca sin llevarse sus llaves, nunca sin su libro favorito, que aún descansaba sobre la mesita de noche. La primera noche dormí en el sofá, esperando escuchar la puerta abrirse. No ocurrió. La segunda noche escuché algo diferente. Pasos en el piso de arriba. Subí corriendo, pero no había nadie. La tercera noche alguien me susurró mi nombre. Desde el sótano. Pensé que me estaba volviendo loco. Empecé a revisar cada rincón de la casa, buscando pistas, algo que me dijera dónde estaba Mariana. Y entonces, en el fondo del sótano, detrás de una pared falsa que nunca antes había visto, encontré un espejo. Antiguo, cubierto por una sábana gris. Polvo en los bordes, pero sin una sola mancha en el cristal. Al tocarlo, sentí una descarga, como si el vidrio respirara, como si me devolviera no solo mi reflejo, sino algo más, algo que estaba esperando. Desde esa noche no volví a dormir. El espejo comenzó a cambiar, a mostrar cosas que no estaban ahí. Habitaciones diferentes, personas sin rostro, y a veces, Mariana, de espaldas, mirándome desde el otro lado. Quise romperlo, pero no pude. No me dejaba. Algo se activó. Algo que había estado dormido en esta casa durante décadas. Y yo lo desperté. Pensaba que conocía cada rincón de esta casa. Después de todo, Mariana y yo habíamos vivido aquí por más de 3 años. Entre susurros, estaciones enteras que se deslizaban por las ventanas, discusiones suaves en la cocina y silencios compartidos frente al fuego, esta casa fue testigo de nuestra intimidad. Una estructura antigua en las afueras de Leipzig, con sus pisos de madera que crujían como si guardaran secretos, y techos que parecían observarnos desde lo alto. Pero ahora todo se siente ajeno. Como si yo fuese el intruso. Como si la casa hubiera estado esperando a que ella se fuera, para finalmente despertar. Todo comenzó la noche en que encontré el espejo en el sótano. No era un espejo cualquiera. Era enorme, casi de cuerpo entero, con un marco de hierro oxidado cubierto por una manta que claramente no había sido tocada en décadas. Lo descubrí buscando respuestas. Mariana había desaparecido sin dejar rastro, y cada objeto, cada rincón, se convirtió en una posible pista. Recuerdo que lo observé por un momento. Tenía una cualidad extraña, no reflejaba el entorno con claridad. Había un leve retraso, una vibración en el vidrio. Decidí cubrirlo nuevamente, con una sábana gruesa, pero cada mañana esa tela estaba en el suelo. No importa cuántas veces la colocara. Como si el espejo no tolerara ser ignorado. Al principio, empecé a notar cosas pequeñas. Mi reflejo parpadeaba un segundo después que yo. Sonreía de forma imperceptible cuando mi rostro no mostraba emoción alguna. Luego, comenzó a mostrarme cosas que yo no hacía. Movimientos sutiles, miradas fijas, gestos involuntarios. Una noche, mi reflejo llevaba una camiseta que yo nunca había tenido. Era mi rostro. Mi cuerpo.
Pero no era yo. Las voces comenzaron poco después. En un principio, pensé que eran sueños. Voces susurrando mi nombre desde pasillos oscuros, desde puertas entreabiertas. Pero luego, esas voces empezaron a colarse en la vigilia. Desde las paredes, desde las rejillas de ventilación, desde el mismo silencio. No mires el reflejo. Él te está observando. Aún no es el momento. La casa comenzó a cerrarse sobre mí. Las ventanas dejaron de abrirse. La puerta principal no respondía a la llave. El teléfono, sin señal. La luz eléctrica fallaba intermitentemente, como si la misma red eléctrica evitara que viera con claridad lo que tenía delante. El tiempo perdió su consistencia. Algunas tardes duraban lo que un suspiro. Algunas noches parecían no terminar nunca. En el desván encontré viejos cuadernos. Eran del anterior propietario, Oscar. Escribía con desesperación. Hablaba de su esposa, de cómo había sido consumida por la casa. Mencionaba un espejo, uno que mostraba la verdad, pero también lo que viene después de ella. Sus últimas notas eran fragmentadas, arrancadas en medio de frases. Como si alguien, o algo, no quisiera que esa información sobreviviera. Pero lo peor ocurrió una madrugada. Me dirigía al baño cuando escuché pasos detrás de mí. Nada. Giré sobre mis talones, con el corazón golpeando mi pecho. Nadie. Pero el espejo del pasillo, ese viejo marco olvidado que nunca me había perturbado, me mostró algo que heló mi sangre. Mariana. De pie. Al final del pasillo. Inmoval. Su figura borrosa, como si estuviera bajo el agua. Mi Jair. No había nada. Y sin embargo, el reflejo seguía allí. Grité su nombre. Corrí hacia el final del pasillo. Pero solo encontré vacío. Un silencio espeso que me envolvía como una niebla. Entonces lo escuché. No era su voz. Tampoco la mía. Era algo, en medio. Una voz hueca. Casi metálica. Que murmuró. Elías, ya casi estás listo. ¿Listo para qué? No lo sé. Pero siento que la casa ya lo decidió por mí. A veces, el verdadero terror no está en lo que puedes ver, sino en lo que presientes, lo que se esconde justo más allá de tu percepción, agazapado en las grietas de la realidad. Desde el momento en que pronuncié su nombre, Mariana, frente al espejo del sótano, algo cambió. El ambiente se volvió más denso. El aire tenía un peso nuevo, como si respirarlo requiriera más esfuerzo. La madera crujía con un lamento que no había escuchado antes. Las sombras en las esquinas se estiraban demasiado. Tomé una decisión que sabía me llevaría a un punto sin retorno. Volvería al sótano. No como un curioso, sino como un buscador de respuestas. Esta vez, bajé con una linterna, un bloc de notas, una grabadora y una tiza. No sabía lo que buscaba exactamente, pero sentía que necesitaba documentarlo. Como si, al nombrar lo invisible, pudiera conservar mi cordura. Al llegar, encontré el espejo cubierto, tal como lo dejé, pero todo lo que lo rodeaba había mutado sutilmente. Las paredes de ladrillo estaban húmedas, como si sudaran. El suelo tenía nuevas grietas, finas pero profundas, que no estaban allí antes. Me arrodillé frente al espejo y con voz baja, dije, ¿dónde estás, Mariana? Una gota cayó del marco. No era agua. Era espesa, oscura, con un olor metálico. Otra más. Luego una tercera. El espejo comenzó a vibrar como si tuviera vida propia. Pude oír un leve zumbido, y luego, algo como un suspiro. La linterna parpadeó. La luz se tornó rojiza por un instante, y en ese breve parpadeo, juraría que vi una figura reflejada detrás de mí. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero el sótano no era igual. El espacio se sentía más pequeño, más cerrado. Y el silencio, más profundo, más denso. Un silencio que no era vacío, sino cargado de algo, como expectativa. Me acerqué al espejo. Mi reflejo estaba allí, pero parecía más oscuro, más lento. Extendí la mano para tocar el marco, y al hacerlo,
Una punzada helada me recorrió el brazo. Fue entonces cuando lo vi. No un objeto físico, sino una especie de grieta en el reflejo, una puerta que no debía estar allí. No era visible con los ojos comunes, pero mi mente la sentía. Un umbral. Algo entre este mundo y otro. No lo crucé, pero supe que eventualmente lo haría. Esa noche, no pude dormir. Me revolvía en la cama con la mente invadida por imágenes. Mariana, sentada frente al espejo, sus ojos vacíos, la piel pálida, los labios moviéndose sin emitir sonido. Repetía algo. Un susurro sin sentido. Hasta que lo entendí. Hasta que lo repetí en voz alta, aún dormido. Solmare. Esa palabra me desgarró por dentro. Al pronunciarla, sentí una ola de frío recorrer mi columna vertebral, y una parte de mí, algo que había estado dormido, se despertó. Al amanecer, me lancé en una búsqueda desesperada. Revisé los diarios de Oscar nuevamente, exploré páginas ocultas en la red, accedí a foros prohibidos, bibliotecas digitales y documentos escaneados de siglos pasados. Solmare aparecía en fragmentos, en anotaciones marginales, en rituales antiguos asociados a espejos y portales. Descubrí que había un culto. Un grupo que creía que los espejos eran puertas entre realidades, entre identidades. No adoraban a un dios, adoraban al reflejo. El reflejo puro, sin máscara, sin humanidad. Lo llamaban el otro. Una frase se repetía en casi todos los textos. No mires el reflejo. Él ya te ha visto. Empecé a entender. El peligro no era solo ver. El peligro era ser visto. Porque una vez que ese reflejo toma conciencia de ti, comienza a buscarte. Desde entonces, cada espejo de la casa parece vibrar con energía contenida. Los reflejos me siguen con segundos de retraso. Mis movimientos ya no son del todo míos. Y el umbral, ahora está más claro. Más visible. Está allí, justo detrás del cristal. The Spirit Dome. Siempre creí que el espejo era un objeto pasivo. Una superficie fría que devolvía la imagen que uno proyectaba. Nunca me cuestioné si esa imagen podía tener voluntad propia. Nunca imaginé que, un día, dejaría de ser mía. Los días ya no tenían principio ni fin. El sol se ocultaba sin avisar y el reloj, como si se burlara de mí, marcaba siempre la misma hora maldita, las 3:33. El tiempo dejó de obedecer las leyes naturales. Dormía apenas unos minutos y soñaba como si hubieran pasado días. Y en cada uno de esos sueños, él estaba ahí. Mi reflejo. Al principio pensé que eran alucinaciones provocadas por el insomnio. Veía detalles que no coincidían. Un leve tic en el párpado izquierdo cuando yo no parpadeaba, una expresión que no sentía, una respiración fuera de sincronía. Luego fueron cosas más evidentes. Una sonrisa que se formaba sin motivo. Una lágrima que recorría su mejilla mientras yo mantenía el rostro seco. Era como si sintiera algo, que yo no. Una madrugada, me levanté para ir al baño. La casa estaba sumida en un silencio tan denso que podía escucharlo latir. Me miré al espejo sobre el lavabo. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida. Pero no fue eso lo que me perturbó. Fue la mirada que recibí a cambio. Mi reflejo no estaba copiando mis movimientos. No levantó la mano cuando yo lo hice. No se inclinó hacia el grifo. Mi miraba fijo. Sin parpadear. Como si me hubiera estado esperando desde hacía horas. Retrocedí un paso, conteniendo el aliento. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa natural. Era demasiado perfecta, demasiado simétrica. Una mueca vacía que helaba la sangre. Una sonrisa que no decía te conozco, sino te he reemplazado. Salí corriendo. Pero los espejos no me soltaron. Cada superficie reflectante, desde el pasillo hasta la sala, mostraba esa figura. No siempre en el centro. A veces solo una silueta. A veces solo unos ojos observando desde el borde. Mi seguía. Se deslizaba como una sombra líquida por cada centímetro de vidrio. Esa misma noche, cubrí cada espejo de la casa con mantas, sábanas, papel. Incluso las pantallas apagadas.
Nada debía reflejarme. Pero en el sótano, el espejo original seguía intacto. Inalterato. Me llamaba. No con voz, sino con una atracción extraña. Una fuerza magnética en el centro de mi mente. Volví a bajar. Esta vez no con miedo, sino con una mezcla peligrosa de desesperación y necesidad. Lo miré directamente. Su superficie brillaba con una luz antinatural, casi líquida. Y entonces me habló. No con palabras. Con imágenes. Vi un círculo de personas vestidas con túnicas negras, entonando un cántico en un idioma que no reconocía. Vi un símbolo grabado en piedra, un ojo dentro de un triángulo, rodeado por 6 líneas curvas. Vi sangre. Via un altar. Via Mariana. Ella estaba en el centro, de pie, con los ojos cerrados. A su alrededor, la gente se movía como si danzara. Y entonces vi algo peor. Me vi a mí mismo. Entre ellos. Participando. Con una sonrisa que no reconocía. Caí al suelo. Turdido. ¿Era una visión del futuro? ¿Del pasado? ¿De algo que había sido borrado de mi memoria? Me acerqué al espejo. Esta vez no me resistí. Extendí la mano. El cristal no estaba frío. Tampoco sólido. Se abrió como agua. Mis dedos lo atravesaron sin dificultad. Y entonces, algo, tiró de mí. No físicamente. No con fuerza. Sino desde dentro. Desde lo más profundo de mi conciencia. Como si algo hubiera estado esperando ese contacto para anclarse en mí. Me aparté a tiempo. Creo. Pero desde entonces, mi reflejo me observa con mayor intensidad. Ya no se esconde. Ya no finge. Y lo sé. Él ya no quiere ser solo mi reflejo. Él quiere ser yo. Y cada noche, lo siento más cerca. Hay palabras que no deben pronunciarse. Nombres que no deberían siquiera pensarse. Porque, al hacerlo, algo en el otro lado despierta. Y escucha. Desde el primer momento supe que ese espejo no era un simple objeto. Era una puerta. Un velo delgado entre realidades. Y ahora, con cada día que pasaba, sentía que se hacía más delgado, más poroso. Como si el mundo al otro lado intentara colarse en el mío, o peor, absorberlo por completo. No podía seguir viviendo así. Necesitaba entender. No solo lo que le había pasado a Mariana, sino también que era esa cosa que ahora me imitaba, que usaba mi rostro, mi voz, mis gestos, pero que no era yo. Subí al ático una vez más. El polvo cubría todo, pero los diarios de Oscar seguían allí. Esta vez, sin saber por qué, encontré páginas que antes me eran invisibles. ¿Siempre estuvieron allí? ¿O el espejo me las había ocultado? Lo que leí heló mi sangre. Oscar escribía sobre sueños repetitivos, en los que una figura sin rostro se acercaba cada noche un poco más. En cada sueño, la figura susurraba una única palabra, un nombre, Solmare. Decía que al principio no le daba importancia, pero cada vez que el nombre era pronunciado, incluso en pensamiento, el reflejo en el espejo se hacía más consciente. Escribía con desesperación. Cada vez que lo nombro, se acerca. Me mira con más claridad. Me imita con más precisión. Ya no soy dueño de mi reflejo. Más adelante, hablaba de símbolos. Un círculo rodeado por 6 puntos, un ojo encerrado en un triángulo invertido. Eran dibujos burdos, pero claramente rituales. Al pie de una hoja arrugada, casi ilegible, había una última frase. Ella vino por mí. Desde el otro lado del vidrio. La llamé, y respondió. ¿Se refería a Mariana? ¿O a algo más antiguo, más oscuro? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el nombre latía en mi mente como un tambor. Solmare. 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 Decidí enfrentar lo inevitable. Bajé al sótano con una sola vela. Apagué todas las luces. Cubrí las ventanas. Me senté frente al espejo. El aire era espeso, como si contuviera electricidad. La vela apenas iluminaba el contorno de mi rostro. Respiré hondo, y lo dije. Solmare. Al principio, nada. El silencio era absoluto. Luego,
El espejo comenzó a empañarse desde adentro. Lentamente, como si alguien respirara del otro lado. Entonces apareció una silueta. Borrosa, temblorosa, como hecha de niebla. Era Mariana. O al menos, su forma. Estaba inmóvil. Su rostro estaba más pálido de lo que recordaba, sus ojos completamente negros. No reflejaban sufrimiento. Pero tampoco vida. Y entonces habló. Pero no con su voz. Sino con la mía. Elías, él ya sabe que lo recuerdas. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Quién era él? ¿El reflejo? ¿El culto? ¿Yo mismo? La vela se apagó repentinamente. Una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro. Y en medio de la oscuridad, una mano se apoyó en mi hombro. Mi gyre instantivamente. No había nadie. Pero el espejo brillaba con una luz propia. Como si mirara desde adentro, con ojos invisibles. Fue. Cerré la puerta del sótano con llave. Pero fue inútil. Desde ese instante, el nombre no dejó de sonar en mi cabeza. Como un eco sin fin. Solmer. 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 Lo repetía dormido. Lo susurraba sin querer mientras cocinaba, mientras intentaba leer, mientras fingía que aún vivía una vida normal. Empecé a escribir símbolos sin saber por qué. Garabatos en los márgenes de los libros. En la pared del baño. En el polvo de las ventanas. En mis propios brazos. Mi reflejo comenzó a mover los labios cuando yo no lo hacía. A pestañear de más. A sonreír sin motivo. Y lo peor, empezó a hablar. Sin sonido. Pero con intenciones claras. Estaba siendo marcado. Preparado. No sabía para qué. Pero lo sentía en los huesos. Y entonces lo entendí. Decir ese nombre no era el final. Era la llave. La apertura. El comienzo de algo que nunca debió haber sido recordado. A veces, para sobrevivir, uno tiene que desaparecer. Y a veces, cuando desapareces, descubres que nunca fuiste completamente tú. No sabría decir cuántos días llevaba encerrado en esta casa cuando todo se quebró. El sol, si aún salía, ya no me pertenecía. El tiempo era una ilusión. Los relojes habían dejado de marcar las horas, y las ventanas mostraban solo una luz gris y temblorosa que no pertenecía a ningún amanecer conocido. Ya no comía. Ya no dormía. Solo existía. El espejo se había convertido en mi sombra. Mi doble, mi juez, mi espejo, todo se había fundido en una misma cosa. Ya no me imitaba, me anticipaba. A veces lo encontraba moviéndose antes de que yo lo hiciera, como si decidiera por mí, como si recordara una vida que aún no había vivido. Mi cuerpo no mostraba heridas visibles, pero internamente, algo se estaba deshaciendo. Palabras comunes desaparecían de mi memoria. Recuerdos se mezclaban con sueños. Me encontraba en habitaciones en las que no recordaba haber entrado. Y lo peor, escuchaba mi voz, en otras partes de la casa. No era un eco. Era yo. O algo que usaba mi voz con libertad, sin pedirme permiso. La noche en que todo cambió comenzó como todas las demás, con la certeza de que no habría amanecer. Pero esta vez, el espejo ya no era solo una ventana. Era una invitación. Su superficie ya no era sólida. Ondulaba como agua negra. El reflejo no mostraba mi rostro, sino un corredor oscuro, como si me esperara al otro lado. Y fui. No porque me arrastrara. No porque me obligara. Fui porque, en ese momento, entendí que no había regreso posible. Fui porque sentí que, al otro lado, habría silencio y respuestas. Crucé el umbral. El interior era imposible de describir. Era oscuro, pero no completamente. Las sombras no caían, se elevaban. El aire no tenía olor ni temperatura. Era un espacio sin sonido, sin tiempo, sin gravedad. Pero no estaba solo. Ella estaba allí. Mariana. O una versión de ella. Su rostro era familiar, pero su piel parecía hecha de cristal opaco. Mi sonrió. Una sonrisa lenta, casi sagrada. Me tomó de la mano. Su tacto era real, cálido.
Sentí una corriente atravesarme. Y entonces, sin decir palabra, me mostró todo. Recuerdos que no viví. Vidas alternativas. Decisiones que no tomé. Caminos que abandoné antes de comenzarlos. Me vi como padre. Como vagabundo. Como hombre libre. Como anciano. Me vi morir joven. Me vi en paz. Me vi de seco. Y luego me vi a mí mismo. O mejor dicho, al otro yo. El que quedó en la casa. El que, mientras yo cruzaba el espejo, se puso de pie. Y ocupó mi lugar. Lo observé mientras caminaba por la casa, con mi rostro. Usando mi gesto. Abriendo la puerta principal como si nada hubiera ocurrido. Vi cómo respiraba profundamente el aire fresco de la mañana. Vi cómo sonreía. Intenté regresar. Corrí hacia el espejo. Golpeé la superficie. Pero ya no era líquida. Era piedra. Fría. Maciza. Inquebrantable. Y entonces entendí. No era el primero. Nunca lo fui. El espejo no roba. No captura. El espejo ofrece. El espejo invita. Y cuando uno acepta, se cierra la puerta. No por castigo, sino por elección. Ahora estoy aquí. Al otro lado. No siento hambre. No siento frío. No siento miedo. Solo observo. Y espero. Porque sé que, algún día, alguien más encontrará este espejo. Alguien dirá el nombre. Y entonces, yo responderé. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.